Hola queridas mías, bienvenida a otra sesión de Emuná, descubriendo la fuerza interior para transformar tu vida. Quería empezar hablando sobre un concepto muy lindo, que es un comentario que hace el Zohar respecto a la Parashá Pinhas. Y dice lo siguiente, dice, cuando la Torá usa la palabra Vayihi, que significa fue o hubo, lo que hace es alude a algún tipo de calamidad o de crisis que va a ocurrir. Y hay una pregunta súper grande que hace el Hasdei David. Él dice, ¿cómo puede ser que al principio de la Torá, cuando Hashem hace la luz, dice Vayehi Or, o sea, hubo luz? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de desastre o calamidad puede estar haciéndose referencia al empezar esta idea de que Hashem hizo la luz con la palabra Vayehi, que obviamente significa algo negativo? Y el Hasdei David da una respuesta muy linda que dice referencia con un comentario que hace la Gemara respecto a las profecías, que dice lo siguiente, dice, y tú en ese día dirás, gracias a Hashem por haber estado enojado conmigo. Y al final lo que eso significa, según el Hasdei David, es que en la era mesiánica todos nosotros vamos a agradecer a Hashem porque todo lo que inicialmente nos aparecía o teníamos la impresión que era expresión de enojo de Hashem y de Isurim o pruebas, realmente reconoceremos que fueron para nuestro beneficio. Por lo tanto, lo que dice el Hasdei David es que este pasuk, Vayehi Or, significa que cada vez en nuestra vida que tengamos Vayehi, que tengamos problemas de pena, de angustia, de pruebas, se va a hacer perfectamente claro por qué las cosas por qué las cosas pasan, y eso se va a transformar en Or, en luz. Porque incluso nos daremos cuenta que cuando los eventos que parecen negativos nos hacen daño, los agobian, en realidad esto habrán sido la mejor cosa que nos podrían haber, nos hubiera podido pasar en la vida, y nosotros vamos a estar llenos de agradecimiento y alegría por estas pruebas que Hashem nos mandó. Y con eso dicho, me gustaría relacionarlo con una cosa que aparece en la parashá que recién leímos esta semana, y dice en el momento, usa un lenguaje, un lashon que tenemos que analizar. Dice que cuando Hashem le dice a Abraham que tiene que ir al sacrificio con Isaac, ellos van caminando con Ismael y otras personas, y solo Isaac y Abraham logran ver la Shejinah de Hashem. Pero en relación a esta Shejinah que ellos ven, dicen que ellos lo ven, o que Abraham, lo ve de Rajok, que significa como ve esta luz de Hashem o la Shejinah en una forma lejano, en las tinieblas. Y los Jajamim nos tratan de explicar que este es un caso de emuná en la oscuridad. Es un caso en la cual Abraham está expuesto a una prueba tremendamente difícil que él no entiende y que no puede encontrar el or, la luz. Sin embargo, él jamás va donde Hashem y le pregunta a Hashem, pero ¿por qué esto no va en contra de lo que tú predicas en la Torá, etcétera? Porque sabemos que Abraham cumplía la Torá antes que fuera entregado, pero él ni siquiera se lo pregunta. Y ahora el mérito tan grande de esto, además, es porque Abraham representa el Gesed, la bondad en el mundo. Y la prueba a la cual está sometiendo de ir y sacrificar a su hijo Isaac es absolutamente contrario, no solo a todas las enseñanzas que él había dado a todas las otras personas, porque en esa época era muy común los sacrificios humanos, y él predicaba que era absolutamente contra la Torá y contra Hashem hacerlo. Y ahora Hashem le está pidiendo una cosa que además va completamente contra su naturaleza, porque él era Gesed. En el fondo lo que está diciendo es casi pidiéndole que sea cruel.
Y la verdad que esto para él, la idea de que él tuviera que romper su naturaleza, que no digan, wow, todas las otras pruebas se hicieron, claro, porque en el fondo era como su naturaleza hacerlas, porque él era una persona muy kind, muy amable, muy gentil. Acá esta prueba es para mostrarle al mundo justamente que esto no era parte de su naturaleza, era romper los principios básicos de Abraham. Y esto se ve incluso claramente en el lenguaje que la Torá usa cuando le da las pruebas a Abraham. Por ejemplo, en Lech Lechá, Hashem dice, Vayomer Adonai el Abraham. Él dice, y le dijo Hashem, Adonai, a Abraham, pero usa la palabra Adonai, que significa el Dios de la misericordia. Él se refiere Hashem se refiere a sí mismo, que él está usando esta cualidad de misericordia para mandar a Abraham a hacer la prueba de Lech Lechá, de irse de la casa de los padres. Pero en esta prueba dice que lo siguiente, dice, y pasó que después de todas estas cosas, Elohim probó a Abraham y le dijo Abraham, y Abraham le contesta Hineini. O sea, acá el Dios que le está hablando o está ordenando la prueba ya no es Amonai, es Elohim, es el Dios de la justicia, de la severidad. ¿Y qué hizo Abraham? No se lo cuestiona y hace exactamente lo que Hashem le ordena hacer. Y no solo lo hace así, nomás, cuentan que iba con lágrimas en los ojos, pero con una alegría súper grande de alma que podía servir a Hashem, incluso con esta cosa que es contrario a su naturaleza. Y de aquí entendemos cómo Am Israel en Har Sinai pudo decir, Naaseh v'nishma, haremos y preguntaremos. Eso lo tenemos en el ADN de Abraham Avinu, que no preguntó cuando Hashem mandó, no entendió por qué, no entendía nada, pero lo hizo y, estaba dispuesto a hacerlo, y así nosotros también tenemos esa fortaleza. Y entendemos que muchas veces cuando nosotros las pruebas Hashem las manda y nosotros las tomamos en forma de alegría, lo que estamos haciendo es endulzar el din, endulzar el juicio. Y tan grande fue esta prueba que hasta el día de hoy, en el día de máximo reserva o temor, que es el día Rosh Hashanah, que es el día de juicio, el día del din, ¿qué hacemos? Invocamos la misericordia de Hashem a través del relato de la Kedat Yitzhak. O sea, en el fondo nosotros pedimos a Hashem que Él pase de su trono de din a su trono de Rahamim. Entonces nosotros entendemos así que nosotros podemos hacer todo, que nosotros podemos sobrellevar y sobrepasar todo. ¿Y cuál es el desafío? ¿Qué es lo que aprendemos en esta parashá? Aprendemos que nuestro desafío en la vida es frente a las pruebas y las dificultades y lo duro en nuestra vida, tenemos que reconocer el or, la luz, antes que esto se haga claro, porque todo va a ser claro a largo plazo. Al final Hashem nos va a mostrar por qué se hizo todo. Pero la idea es que nosotros podamos reconocer el or antes y entender que lo que nos está pasando es lo mejor para nosotros y es para nosotros. Y dicen los Jajamim, y lo sacan del Kadish, por juego de palabras, dice que la bendición más grande y en el fondo el agradecimiento mayor que nosotros podemos darle a Hashem, la alabanza más grande que podemos darle a Hashem, es agradecer a Hashem cuando las cosas no están claras. Porque cuando las cosas están claras es muy fácil, pero cuando no lo están, cuando tenemos esta prueba difícil como Abraham Avinu, que es una prueba casi imposible de pasar, ahí es cuando tenemos que ver la luz y ver la bondad de Hashem. Bezrat Hashem, que esto les sirva para, ojalá, endulzar un poco cualquier dificultad que pudieran estar pasando. Les mando un abrazo grande y que tengan un hermoso resto de semana y un Shabbat Shalom. Un abrazo.